Pongámoslo así. Te invitan a participar de un torneo de artes marciales mixtas, pero tú nunca has practicado arte marcial de ningún tipo. Sin embargo, el torneo sucederá dentro de un año, o sea que tienes tiempo de prepararte en alguna disciplina. El problema es que en tu ciudad no tienes un gimnasio en donde enseñen o practiquen MMA como arte marcial. Por lo tanto, deberás elegir otro sistema que te sirva para el torneo y que, por cierto, sea lo más completo posible, porque tu economía actual no es la mejor y no vas a poder pagar dos artes marciales diferentes. Apenas sí podrás pagar uno y practicar uno. No podrás hacer boxeo para los puños, judo para los derribos, jiu-jitsu para el suelo. Podrás apenas pagarte uno. Lo primero que tienes que saber para tomar una buena decisión es cuáles son las reglas y las técnicas permitidas en las peleas de artes marciales mixtas, para poder así elegir el arte marcial que más se le parezca. Las MMA permiten golpes de puño, por lo tanto el boxeo sería la mejor opción para ello. Sin embargo, las MMA también permiten codos, rodillas y patadas, por lo que si eliges boxeo como alternativa, tendrías una gran falencia en términos de técnicas de pierna. Además, que el estilo de entrenamiento físico de un boxeador le permite tener unas piernas muy resistentes a la fatiga del tiempo, pero demasiado débiles a recibir golpes y con una guardia que sería demasiado fácil de romper por unas low kicks. En ese caso, podríamos elegir un arte marcial tradicional como el karate, el kung fu o el taekwondo. Pero estos estilos tradicionales de artes marciales no están acostumbrados a los combates al knockout. Y esto es un gran problema, porque cuando te enfrentes con las reglas de MMA, tu adversario no te va a tener piedad. Te va a atacar con puñetazos al rostro como quien da martillazos contra un clavo. Y seguramente por la falta de costumbre a dar y recibir golpes al rostro, vas a ser noqueado en menos de lo que canta un gallo. Mucho mejor sería elegir entonces las opciones deportivas de las artes tradicionales, como lo son por ejemplo el full contact, el kickboxing o el muay thai. Si entrenas kickboxing o muay thai, vas a tener buen puño, aunque no será mucho mejor que el de un boxeador, pero a los efectos te servirá igual, por ser más completo y con mucho mejor guardia para un estilo de combate de MMA. El problema es que serás muy bueno con los puños, buenos con los codos, con las rodillas y con las patadas, pero si te encuentras con un peleador mixto, seguro te va a llevar al cuerpo a cuerpo y tratará de derribarte, arrojarte al suelo, por lo que no tendrás defensa contra derribos y mucho menos sabrás derribar. En ese caso, sería mucho mejor un estilo que también contenga derribos, y si bien el judo, el jiu-jitsu, el catch wrestling o la greco-romana serían las opciones por excelencia para un grappler, tienen el problema de que no poseen golpeo. Por lo tanto, nos pasaría lo mismo que con el boxeo, en donde seríamos el mejor en un área de acción, pero tendríamos grandes falencias en otra. Es por eso que nuestras opciones deberían de contener una buena variedad de técnicas en las diferentes áreas, tanto de pie como de suelo, golpes, puño, patadas, derribos y también defensa contra todo ello. Karate Combat. Para aquellos que aún no miraron mis videos y no conocen el Karate Combat, se lo voy a dejar al final en una ventana directa al terminar este, y les cuento que el Karate Combat es una nueva promoción de lucha de contacto completo creada recientemente, en donde los competidores luchan en combate continuo con poca o casi ninguna protección. Están limitados en el suelo, eso sí, pero las reglas permiten lanzamientos, barridos e incluso algunos golpes durante unos segundos una vez que tocas el suelo. Las peleas las realizan en una fosa y la acción es intensa con técnicas brutales. Esto si lo comparamos con los kumites tradicionales, ya que los peleadores buscan en todo momento noquear a su rival o lograr la rendición del mismo. Si bien Karate Combat es una promoción, de la misma manera que sucede con las MMA, existe un conjunto de técnicas que son ya utilizadas en la competición, que se enseñan además como estilo de combate, el cual le llaman Karate Combat. El Sanda es algo así como la modalidad deportiva del Wushu. Sanda o Sansho literalmente significa combate libre. Es algo así como el estilo de kickboxing chino y la modalidad deportiva y competitiva del Kung Fu.
Las peleas de sanda están compuestas por técnicas de golpes de puño y de pierna, tienen también proyecciones que son derivadas de la lucha tradicional china conocida como Shuai-Jiao, que por cierto, si conoces el judo chino, al final de este video también te voy a dejar una ventana directa para que lo conozcas. Son estas técnicas de agarre y proyección las que lo diferencian de otras formas de kickboxing y de otros deportes de combate que únicamente se desarrollan en la parte superior. De la misma manera que sucede con el Karate Combat, la gran faltante que tiene el Sanda para enfrentarse a las MMA es la lucha de suelo, ya que si bien son muy buenos los derribos y son muy buenos proyectando, una vez que llevas a tu rival al suelo, se detiene el combate en el Sanda. El Kudo o Daido Shuku. Este sistema de lucha fue creado en el año 1981 por Shukushu Azuma Takashi en Japón. El nombre Daido Shuku se traduce literalmente como Escuela del Gran Camino. Su estilo engloba técnicas que vienen del judo y del Kyokushin Karate, puesto que su fundador era cinturón negro tercer dan de judo y al igual un gran alumno y destacado competidor del Karate Kyokushin. De hecho, el maestro Azuma fue uno de los que viajaba a Tailandia junto al maestro Masoyama a luchar contra los tailandeses en Muay Thai. Con sus conocimientos en judo y en karate, sumado a sus experiencias en lucha contra los Thai boxers, el maestro Azuma creó este estilo que popularizó rápidamente Japón, gracias a que permite agarres, derribos y hasta cabezazos. Tiempo después, se aceptó todo tipo de llaves y estrangulaciones en el suelo. Esto lo diferenció aún más del karate, ya que hasta entonces ningún estilo de karate permitía este tipo de técnicas, ni siquiera el Kyokushin. Fue por esto que se convirtió en un boom de las artes marciales mixtas en Japón a comienzos de los años 80 y hasta la actualidad. El Shoot Fighting o Shoot Fighter es un deporte de combate y arte marcial desarrollado en Estados Unidos a partir del Shoot Wrestling. Este sistema entrena todas las instancias posibles en lucha sin arma. Utiliza puñetazos, patadas, rodillas, clinch, proyecciones y combate en el suelo. En conjunto, engloba varias disciplinas de artes marciales y lucha libre. En cierto modo, se le conoce y se le considera al Shoot Fighting como una versión moderna del pancracio griego. Los combates profesionales duran 30 minutos y son sin paradas. Los amateurs 10 minutos. Tienen lugar en un cuadrilátero de lucha libre y los competidores tienen permitido asestar patadas, rodillazos o codazos a cualquier parte del cuerpo excepto en la entrepierna. Los puñetazos están permitidos al torso, pero como no se usan guantes ni guantilla, no están permitidos a la cabeza. Sin embargo, sí se puede golpear en el rostro a la cabeza con la palma abierta. Eso sí está permitido. Cualquier tipo de proyección o derribo es legal y los competidores pueden golpear a un oponente derribado, obviamente. Adicionalmente, se permite cualquier tipo de técnica de sumisión a las articulaciones y estrangulación. El Sambo nació en el seno de las fuerzas militares y policiales de la Unión Soviética. Fue desarrollado para entrenamiento militar y defensa personal sin arma. Su origen como el deporte que se conoce hoy en día se remonta a principios de los años 20, cuando se desarrollaba un método que mejorara las capacidades de lucha cuerpo a cuerpo. El atleta tiene el propósito de causar el máximo daño posible a su rival con el mínimo esfuerzo, precepto que lo detrajo uno de sus fundadores del judo. El combate se desarrolla a media y larga distancia. Tiene técnicas de brazo y de piernas. Con el cuerpo a cuerpo se esperan desequilibrios, levantamientos y proyecciones. Las técnicas de control de suelo incluyen palancas de bloqueo a las articulaciones, hombros, caderas, tobillos, muñecas y rodillas. De hecho, ver un combate de sambo o un practicante de sambo en acción es prácticamente lo mismo que ver un artista marcial mixto. Las técnicas son iguales, lo que la diferencia es la indumentaria, la vestimenta y el casco protector.